Muy bien, ahí estamos entonces, lo prometido, Albino, vamos a meternos ya de lleno en uno de los temas que habíamos anticipado, el tema de la discusión salarial en la provincia de Buenos Aires. Comenzó, se abrió, se reabrió la discusión paritaria. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, de eso vamos a hablar. Eso es lo que trataremos de por lo menos escarbar un poco, porque lo hemos repasado, lo hemos dicho, están discutiendo, están negociando en paritarias gremios estatales y docentes con el gobierno, pero hay alguna posición enfrentada, sobre todo con relación al tema clave en cualquier discusión de esta naturaleza, que es justamente el tema salarial. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, ha tenido el honor de visitarnos y le agradecemos muchísimo por esta visita. Le queremos preguntar, bueno, ¿cuál ha sido en primer lugar el resultado del primer encuentro? El primer acercamiento ocurrió el lunes de esta semana y fueron los docentes, usted en representación del Frente Gremial. Sí, en primer lugar hay que decir que es muy importante y valoramos mucho la convocatoria paritarias, porque ustedes saben que había una posición del gobierno de no convocar a paritarias. Hubo una reunión con el jefe de gabinete, Alberto Pérez, plantearon sacar los acuerdos paritarios, querían sacarlos en forma unilateral, por decretos o resoluciones. Nosotros con el Frente Gremial, absolutamente unánime la posición y firme, dijimos tiene que haber paritarias. Nos convocaron a paritarias y bueno, hubo un avance concreto en términos de estabilidad y alcanzar la titularidad de miles de docentes de la provincia de Buenos Aires y cuestiones de salud laboral. Por supuesto que nosotros insistimos en la continuidad de las comisiones técnicas, son tres, la de salud laboral, condiciones laborales, y la de comisión técnica salarial. ¿Para qué? Porque creemos que es un buen momento para discutir composición y calidad del salario. Nosotros tenemos un salario inicial de 2.400 pesos, pero el básico apenas supera los 1.300 pesos. Claro. Entonces queremos que varias de las sumas que están por fuera del básico, fundamentalmente una que está en negro que paga la provincia, que son 110 pesos, pero además otras sumas, se incorporen al salario básico, porque si podemos, en lo que queda del año, modificar la calidad de la composición del salario, facilita la discusión a principio de año con respecto al tema de los porcentajes. Ahora, concretamente, ¿no? Eso, Roberto, le significa al gobierno, digamos, volcar más recursos. Sí, le significa al gobierno volcar más recursos. En realidad que lo tiene que tener previsto en el sentido de normalizar el pago del salario docente. No puede ser que la provincia de Buenos Aires, nosotros reconocemos que hay un avance, también sabemos que es producto de un Frente Gremial unido, de una posición coherente, firme en las posiciones, un avance en el aumento del presupuesto en la provincia en educación. Pero también sabemos que la inversión por alumno en la provincia de Buenos Aires está por debajo de la media nacional, y si miramos el tema de los salarios básicos está por la mitad de los básicos nacionales. Entonces el gobierno tiene una obligación, regularizar este tipo de situaciones que por supuesto genera un incremento mayor al gobierno y le genera una recomposición al conjunto de los trabajadores. Cuando usted habla del promedio y de los otros pisos salariales o de los otros básicos, ¿en cuánto está más o menos en términos generales en el país? No, bueno, en el país sería el promedio de la provincia de Buenos Aires, un poquito más, estamos por la mitad. Pero hay básicos que ahora La Rioja, fue el ministro Silione para dar un ejemplo, acaban de firmar un acuerdo paritario después del acuerdo paritario de principio de año, de blanqueo de sumas de las que ya tenían, y van a llegar a un básico en diciembre de 1.700 pesos. O sea que no es verdad que en otras provincias se cerró la discusión salarial a principio de año. Una cuestión es pedir y reclamar un aumento general y otra cosa es plantear la modificación de cómo se paga el salario. El blanqueo de cifras, digamos, que hoy por hoy ya se cobran. Digamos. Eso implica una recomposición, Roberto, porque si es básico, claro, al docente se le paga por antigüedad, por ruralidad y por la jerarquía. Y además impacta también en los pasivos, en ese caso. Y además impacta en los pasivos, por supuesto. Roberto, bueno, los 110 pesos en negro, el resto de la suma sí lo cobran, pero los 110 pesos en negro no lo cobran porque no está sujeto a aporte. Exactamente. Roberto, cuando hablamos de esta discusión que se genera entre que el gobierno no quiere discutir salario y los gremios sí quieren, es una discusión al fin y al cabo semántica, porque más allá de lo que diga uno, lo que diga otro, los gremios lo plantearon en la negociación. Está planteado en la mesa. Pero además te voy a dar un dato. En la mesa ni el Ministerio de Trabajo, que previamente hizo declaraciones el Ministro de Trabajo,
Ni el Ministerio de Economía, ni la Dirección General de Cultura y Educación en la mesa plantearon una negativa al tema de la discusión. Tomaron, receptaron las propuestas, el ministro Porto hizo declaraciones en el sentido que hay que convocar a las comisiones antes de la próxima paritaria, claro. Ahora lo que se empieza a jugar es el tema de los tiempos. Nosotros queremos que esas comisiones técnicas se convoquen de forma inmediata. La semana que viene vamos a volver a insistir en el marco del Frente Gremial para que se pueda convocar y empezar a trabajar. Claro, porque digamos, a partir de lo que ocurrió esta semana, que es la formal apertura, ¿cómo siguen los plazos? ¿Cómo es el mecanismo del desarrollo, el proceso dentro de este mecanismo de negociación paritaria? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para responder? ¿O cuánto tiempo tienen ustedes para aceptar y firmar y convalidar algunas de las cuestiones que ya están casi acordadas, etcétera? O sea, a ver, esta paritaria fue el resultante de trabajo de 4 meses que tuvimos previamente con el gremio. ¿Y ahí qué se resolvió? Y ahí se resolvió estabilidad, nivel superior, docentes de nivel superior, docentes de formación profesional, docentes adultos, que además hicimos incorporar una cláusula especial porque como va a haber adecuaciones y reformas por el cumplimiento de la ley de educación, ya no puede haber más escuela de tercer ciclo, entonces tiene que haber escuelas primarias y secundarias. También esto se tiene que repetir en adultos. Planteamos una cláusula que no se puede vulnerar ningún derecho adquirido de los trabajadores de la educación, ¿no? Una cuestión de salud laboral también, que no eran titularizados cientos de docentes porque les habían hecho los exámenes psicofísicos. Eso quedó convalidado como acuerdo paritario. Ahora, convocadas las comisiones técnicas salariales, pueden durar una semana, un mes, 2 meses, según como venga el tema de la discusión. El tema es que las convoquen a trabajar. Claro. Por eso nosotros vamos a insistir fuertemente en esa convocatoria. Roberto, sabemos que, digamos, en la discusión, en la negociación, en las paritarias estas que se han reabierto, naturalmente se discuten una serie de puntos en los que el gobierno y los gremios tienen posiciones, cada uno la suya, digamos, y que hay que negociar. La manera en la que se paga el salario y los beneficios y todo ese tipo de cuestiones. La pregunta es, por ejemplo, el pago del premio, ¿también entra en esta paritaria? Porque ustedes tienen una posición clara en ese sentido, sobre todo en relación a la manera en la que el gobierno quiere pagar el premio ese que no se pagó en su momento. Sí, ahí te digo 2 cuestiones. Sí entro en paritarias porque nosotros ahí habíamos acordado hace 2 años que se enviara un proyecto de ley. El Ejecutivo impulsó ese proyecto de ley. O sea que la ley con los legisladores. Se generó en la paritaria. Sí, se generó en la paritaria para reclamo de los docentes. Para reclamo de los docentes, exactamente. Sale la ley, nosotros creemos que la ley que salió es buena ley. Ahora hace una interpretación amañada el Ejecutivo. Y entonces, en lugar de pagarle a valores actualizados, lo que les está pagando es a valores históricos con un interés anual. Cosa que perjudican a estos docentes doblemente, ¿no? Ya fueron perjudicados en una emergencia económica y ahora no le pagan lo que corresponde, porque un docente que se jubila hoy, en el día de hoy, recibe la retribución especial a valores actuales. Entonces, es una gran injusticia que le abonen de esta manera. Ahora sí, pero digo, lo que, por ejemplo, algún defensor de la posición oficial decía era que había cierta imposibilidad real de poder pagarla como lo reclaman los gremios, entre otras cosas porque hubo, durante todo este proceso, mientras no se sancionaba la ley, digamos, algunos docentes o algunos trabajadores estatales que judicialmente lo reclamaron y se lo pagaron en función de un fallo judicial. Y temen que pueda haber una suerte, se pueda generar una especie de desequilibrio entre lo que se pagó, porque supuestamente aquellos que recurrieron a la justicia lo pagaron como ahora lo quiere pagar el gobierno, con los nuevos, digamos, eventualmente, si es que le dan la razón a ustedes. No, yo creo que la mayor diferencia está en el monto de dinero. 700 millones de pesos que pagan de esta manera o que tienen que pagar 3.500 millones de pesos. Es mucha diferencia. Claro, es la diferencia. ¿Esa es la diferencia? Yo creo que más o menos pesos, ¿no? Porque es 5 veces lo que tendría que cobrar el tema de un docente. Y ahí tenemos el ejemplo. 5 salarios docentes. Más o menos, 5 veces, por ejemplo. Para ser claro, digamos. Si lo pagaron, por ejemplo, una directora, eso ¿no? Mismo. Que tenemos, que tendría que cobrar. Nosotros tenemos un ejemplo, claramente. Si ahora con la liquidación le pagarían 6.000 pesos. Sí. Y tendría que cobrar 30.000 pesos. Esa es la diferencia. Y son aproximadamente 2.000 los beneficiados. O los perjudicados en su momento, ¿no? No, 10.000. 10.000. ¿Solo docentes? No, 6.000 claro. o 10.000 trabajadores estatales y docentes, un poco más de 10.000.